Hola, nosotros vamos a hablar acerca del desempleo en México y más específicamente en el sector de jóvenes, ya que nos acercamos mucho a este tema y nos parece muy interesante observar los aspectos económicos y sociales de este fenómeno. El problema dentro de nuestra investigación es básicamente la falta de empleo y la falta de oportunidades de empleo para todos los jóvenes, ya sea egresados de la universidad o aquellos que ni siquiera tienen acceso a la educación. De igual manera, analizamos sus aspectos económicos y las consecuencias que tiene no solamente en las familias de estos jóvenes, sino que en la economía de todo el país. El desempleo en México es un tema notable y crucial por el cual pasa una cantidad exuberante de jóvenes dentro del país. Esta problemática es esencial de analizar, ya que no solo es importante para el desarrollo económico de un país entero, sino también por la influencia que tiene en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU dentro de este mismo. Principalmente, los dos ODS que se ven afectados por esta problemática son, en primer lugar, trabajo decente y crecimiento económico, y en segundo lugar, igualdad de género. Esto, dado que con la resolución de esta problemática, la desigualdad económica podría reducirse. Asimismo, y colaborando a que la situación de desempleo juvenil dentro del país se agrave, se puede determinar que la pandemia ha causado una crisis global económica, la cual trae como consecuencia altas tasas de desempleo. Durante abril de 2020, según un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se perdieron alrededor de 12.5 millones y la tasa de desempleo subió un 3.8%. De igual forma, y tomando en cuenta esta estadística, se puede determinar que uno de los sectores más afectados fueron los jóvenes, no solo aquellos que ya contaban con un empleo previo a la pandemia, sino que también los recién egresados. De acuerdo con el periódico El País, se dice que el 41% de jóvenes menores de 30 años no cuenta con un empleo o no se encuentran en un empleo formal. Subsecuente a esto, el desempleo tuvo una gran consecuencia en el Producto Interno Bruto, teniendo una caída de 8.6%, la cual ha sido la caída más grande que ha tenido desde la Gran Depresión. El objeto de estudio dentro de esta investigación es la falta de empleabilidad y falta de acceso laboral que sufren los jóvenes mexicanos dentro del país, situación que se ha desarrollado por la ausencia de diferentes factores que deberían promover la erradicación parcial del problema y que, contrario a esto, no lo hacen. Debido a la información presentada con anterioridad, se señala que los principales objetivos de investigación radican en el apoyo en el desarrollo general de la implementación de programas sociales donde se fomente el acceso a empleos por parte de la ciudadanía juvenil para la reducción de este problema. Además, secundar y ayudar a desarrollar la idea de propagar un conocimiento general sobre esta problemática en todo el país para que se le pueda tomar la debida importancia. Después de observar los datos que nos brindó nuestra investigación, llegamos a la conclusión de que nuestra pregunta principal en la que radica nuestra investigación es ¿qué elementos impiden el correcto desarrollo del empleo juvenil dentro del país, considerando el periodo de tiempo durante 2018 y 2020? Estos años específicos teniéndolos en cuenta para poder comparar cómo era el desempleo durante un tiempo sin pandemia y un tiempo con pandemia. El desempleo juvenil en México es solo uno de los tantos problemas socioeconómicos a los que el país se ha venido enfrentando desde hace un par de décadas. Dicha problemática, a raíz de no ser tratada adecuadamente, ha seguido evolucionando hasta convertirse en uno de los mayores retos que enfrenta la población juvenil mexicana actual. Dentro de esta problemática salen a relucir elementos claves, los cuales impiden el correcto desarrollo dentro de la sociedad para la constante evolución de la empleabilidad juvenil dentro del país. El primer elemento es el escaso aprendizaje y la falta de recursos. Según datos recabados por la UNICEF, más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes en México no asisten a la escuela. Esto aunado al hecho de que, de acuerdo con estadísticas realizadas por el Consejo Nacional de Educación de la Política de Desarrollo Social, entre 2015 y 2020 hubo un aumento del 74% en el número de menores de edad que no acuden a la escuela. Definitivamente, estos datos brindados hacen mucho más real el hecho de que en México hay una escasez de aprendizaje muy fuerte, la cual se ha dejado pasar durante mucho tiempo
debido a que generalmente quienes más padecen esta problemática son las personas que tienen un nivel socioeconómico no estable o grupos denominados como marginados. Generalmente, las comunidades que más se ven afectadas por la escasez o interrupción del aprendizaje son las comunidades indígenas. Esto debido a que, según un reporte de la red de universidades Aliad Universidades, cito textualmente, las poblaciones rurales son altamente propensas al rezago educativo, ya que su acceso a centros de formación suele ser más complejo. Por consiguiente, también se considera que en las comunidades rurales existe una menor oferta de educación. De igual manera, para las comunidades indígenas representa un reto enorme el tener acceso a educación básica, debido a que, de acuerdo con un reporte de la UNICEF, cito textualmente, aquellos que viven en comunidades indígenas o hablan una lengua indígena como lengua materna están particularmente en riesgo de no ir a la escuela o de tener un bajo aprovechamiento. Esto generado debido a que las pocas ofertas educativas que se les brindan no consideran la inclusión de sus lenguas y o dialectos, por lo que nuevamente la UNICEF señala que solamente 1 de cada 10 adolescentes que solo hablan una lengua indígena y no español asiste a la escuela en México, en comparación con 7 de cada 10 del resto de la población. Dando seguimiento a la situación precaria en la eficiencia educativa del país que vive en ciertos sectores de la sociedad, se vino a sumar la contingencia sanitaria que el mundo entero empezó a padecer desde el año 2020. De acuerdo con el periódico El Financiero, a raíz de dicha pandemia, 5.2 millones de personas dentro del país interrumpieron sus estudios. Todo esto aludiendo al factor de las consecuencias causadas por el COVID-19, las cuales radican en, primera, falta de trabajo, que terminó generando la falta de ingresos económicos, así como la funcionalidad de las clases a distancia para el aprendizaje. La cuestión del correcto aprendizaje juega uno de los factores principales en lo que será a futuro la oportunidad de empleabilidad laboral que los jóvenes puedan alcanzar, por lo que el país no puede realmente evolucionar y transformarse a sí mismo, sin antes empezar primeramente con el aumento en la calidad de los servicios escolares. El segundo elemento o factor que contribuye a la desempleabilidad juvenil en México es la deficiencia en la infraestructura educativa. El correcto manejo de la infraestructura física en el ámbito educativo representa un factor indispensable en la conformación apropiada del ambiente estudiantil. Esto debido a que un correcto despliegue de la infraestructura y recursos para los estudiantes de diferentes niveles hace una diferencia inigualable para su buena formación académica e indudablemente transforma el ambiente en el que los estudiantes se desenvuelven y lo vuelve totalmente funcional y provechoso. De acuerdo con un documento presentado por la Fundación para el Desarrollo y Fomento Educativo SC, la infraestructura debe ser apropiada para la edad y nivel educativo de los alumnos, en donde los espacios les permitan sentirse libres y seguros en beneficio de su desarrollo, incluido el personal. De igual importancia, se han realizado diversos estudios en el sector educativo dentro del país, los cuales apuntan a que, cito textualmente, la adecuada infraestructura escolar, red de agua, mobiliario, energía eléctrica o salida de emergencia es un factor importante para que los alumnos continúen sus estudios, según declara la revista Real Este. Alrededor de la información presentada con anterioridad, queda esclarecido el principio de la importancia y peso que tiene la infraestructura física en el entorno de los estudiantes, por lo que es realmente preocupante el hecho de que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación haya declarado desde 2018 que el 97% de las escuelas de educación básica tienen carencias de infraestructura, así como también hayan informado que cito textualmente, 29% de las escuelas de educación básica presentan problemas estructurales y otras carencias asociadas, en tanto que 2% muestra daño estructural. Y aunque 66% no tiene este tipo de daño, sí presenta al menos una carencia de otro tipo. Solo 3% de las escuelas de educación básica no tienen carencia alguna. Dados estos informes, la publicación digital Animal Político declara que, cito textualmente, lo anterior refleja que 17 millones de estudiantes y 750,000 maestros asisten a escuelas con carencias. El último factor es la falta de políticas públicas. Las políticas públicas, según Vargas,
son, cito textualmente, el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables. En otras palabras, las políticas públicas son la forma en la que un gobierno le hace frente a alguna amenaza o problema social con el fin de beneficiar a la sociedad. Sin embargo, lamentablemente en México, muchas de las políticas públicas que se imparten no son bien definidas y en lugar de darle solución a alguna problemática, lo que ocasionan es la generación de diversos obstáculos sociales que bloquean el desarrollo social. En cuanto al ámbito de empleabilidad general en México, expertos han señalado que el país no cuenta con políticas públicas lo suficientemente sólidas como para fortalecer el empleo dentro del país, por lo que Amado Leñero, presidente del Centro de Estudios para la Promoción y Difusión de Empleo Formal, señaló que, cito textualmente, el gobierno no ha impulsado políticas para detonar el empleo formal, lo cual es la única manera de combatir la pobreza, pues aseguró que con ello se garantiza que se puedan combatir carencias sociales, como de seguridad social, de educación y de vivienda. Por lo que, por obviedad, si no existen políticas públicas que salvaguarden el trabajo de personas catalogadas como adultas, a los jóvenes quienes están empezando una vida laboral activa, mucho menos. Tal y como lo señaló la OIT, es sumamente importante promover el empleo juvenil a través de políticas e instrumentos que tengan como objetivo central disminuir la discriminación y lograr la integración de este colectivo en trayectoria de trabajo decente. Sin embargo, si se sigue la tendencia actual de la falta de políticas dirigidas específicamente a los jóvenes, es probable que siga deteriorando la participación y condiciones de trabajo de este grupo de la población económicamente activa. Resumiendo un poco lo que fue este ensayo, fundamentalmente se planteó las bases necesarias acerca del tema de la desempleabilidad juvenil en el país, para de esta manera dar hincapié a que el lector analizara correctamente la situación claramente riesgosa, a base de datos reales presentados que la problemática implementa, y el peligro mayor que puede llegar a significar la agudización de esta problemática en un futuro para el país entero. De igual manera, se le da una atención principal a las causas que han venido desencadenando esta problemática en un marco de tiempo específico, empezando de primera mano por las causas que se propician cuando el joven se encuentra en la búsqueda de un trabajo para una correcta subsistencia dentro de la sociedad. A esta causa principalmente se le adhiere la situación epidemiológica que se ha suscitado en el mundo desde el año 2020, presentando así más barreras construidas a las que el joven mexicano tiene que enfrentarse. Por otro lado, a lo largo de este ensayo también se dejó ver la raíz principal por la que nace la problemática, aludiendo a que el mal manejo del gobierno dentro del país es la causa de todos los males sociales que han logrado desarrollarse para finalmente llegar a convertirse en una decadencia social. Como una de las autoras de este ensayo, pude determinar desde el principio que esta problemática no viene desenvolviéndose desde hace un par de años atrás. Al contrario, esta situación lleva muchísimo tiempo sucediendo. Sin embargo, a pesar de que el gobierno del país ya ha determinado dicha situación como un problema social de alto riesgo, realmente no se han implementado suficientes elementos para lograr contrarrestar de lleno el problema, aunque sea un mínimo. Es debido a esto que, como joven universitaria próxima a graduar, me gustaría invitar e incentivar al gobierno mexicano a que vea por el progreso consistente de lo que hacen llamar como el futuro del país, implementando la legislación de políticas públicas y programadas de ayuda a los jóvenes para lograr la generación de un respaldo competente hacia la juventud mexicana y de igual forma la protección de un futuro social y económicamente estable que cause un desarrollo completo y parcial transformacional para la situación de empleabilidad en la juventud. De esta forma se empezaría realmente a apreciar la figura de la juventud mexicana, haciendo que estos dejen de intentar sobrevivir dentro de un sistema que en lugar de impulsarlos y motivarlos, los hunde y los menosprecia, atribuyendo todo a esto a las barreras de que ellos mismos se encargaron de crear. De igual manera, es importante señalar que aunque en el ensayo se proporcionó información verdaderamente amplia sobre todo el tema tratado,
no se expresa toda la información que cubre la problemática debido a que el tema del desempleo juvenil dentro del país es un tema realmente muy extenso, el cual es sumamente investigado y del cual se tienen infinidad de registros precisamente por su ambigüedad e importancia dentro del sistema.